Tras la inminente victoria del ejército ruso en Ucrania, luego que Estados Unidos saliera corriendo y el ejército del país se haya entregado ante el ejército ruso, pues ahora quieren hacer una alianza militar secreta con México para fusionar ambos ejércitos. México está comprando varios tipos de armamentos diferentes que incluyen submarinos, unos posibles aviones de caza furtivo que son invisibles a los radares estadounidenses y la inspección del portaaviones ruso que podría comprar México. Atento, porque te voy a contar todos los detalles de esas negociaciones millonarias donde México ya está invirtiendo 1.400 millones de dólares. El ejército ruso trae ayuda para tratar de recuperar Acapulco y se están distribuyendo en los centros de acopio desde hace más de 2 meses. Se está rehabilitando el tendido eléctrico y además los dos ejércitos juntos han realizado varias maniobras para detener a todos los corruptos que se roben el dinero del país y una posible invasión de los Estados Unidos si es que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Y la pregunta del día, ¿debería México aliarse con Rusia, sí o no? ¿Cuáles serían los beneficios si el ejército mexicano se fusiona con el ejército ruso? ¿Va Rusia a defender a México de una posible invasión estadounidense y así definitivamente terminar con una amenaza que pone en riesgo la soberanía del país? Una alianza militar secreta que consiste en fusionar ambos ejércitos, donde cada país tendrá que poner una parte del capital. México, por su parte, tendrá que invertir varios miles de millones de dólares en la industria de defensa, mientras que Rusia va a poner la mayoría del personal y la tecnología. Por eso a México han llegado varias brigadas del ejército ruso. Lo hemos visto en el desfile militar mexicano. También lo vimos luego del huracán en Acapulco, donde los militares rusos junto con la Marina se dedicaron a distribuir todos los alimentos en los centros de acopio. Pero lo bueno fue que los militares no vinieron con las manos vacías, sino que trajeron varios aviones llenos de alimento, toneladas de medicinas que aún se siguen repartiendo en los centros de acopios del país. Pero para entender en qué consiste el pacto militar secreto entre México y Rusia, esto viene tras la compra de los materiales de fabricación rusa que hizo México para incorporar 18 helicópteros de combates aire-tierra que ya están incorporados en el ejército, pero además de ello, se está haciendo la negociación para los 24 aviones de combate de última generación invisibles a los radares, por los cuales Estados Unidos ha amenazado en múltiples ocasiones de implementar sanciones a las petroleras mexicanas y de Rusia si llegan a concretar la compra y venta de los 24 aviones de combate Sukhoi 57 y el MiG-35, que van a ser parte de la flotilla de aviones furtivos que va a incorporar México al ejército, donde llegarán incluso con los pilotos rusos para enseñar a los pilotos mexicanos cómo maniobrar estas naves. México no ha podido concretar la compra directamente, ya que todo se ha hecho en secreto, porque Estados Unidos podría comenzar a sancionar nuestras empresas inmediatamente los aviones lleguen a México. Pero algo muy importante y a lo que México no tiene restricciones es a la compra de un submarino nuclear que podría cuidar todo el petróleo y las plataformas mexicanas que se han desarrollado en las aguas del Golfo. Este submarino podría costarle cerca de $1,000 millones a México, para lo cual ya hay un desembolso de 1.400 millones de dólares y podríamos ver llegar a México en cualquier momento un grandioso submarino nuclear. Además, el gobierno de Obrador envió una comisión a inspeccionar el portaaviones ruso que tiene daños por un fuego que se ocasionó en su casco, pero podría México conseguir la compra de este barco gigantesco por una fracción de su precio. El problema en Rusia con los portaaviones
es que sus puertos se congelan, pero en México tenemos un clima variado donde la temperatura es muy agradable para que los portaaviones puedan entrar y salir de los astilleros sin ningún problema. Por eso, según algunos expertos, si Rusia baja el precio del costo del portaaviones, México ya posee mucho capital para poder hacer la compra y así podría incorporar los 24 aviones de combates y los 18 helicópteros, todos de procedencia rusa, encima de este aeropuerto flotante que podría llegar a México si se concretan estas negociaciones. El ejército ruso se ha unido con el ejército mexicano y ha traído más ayuda para Acapulco, toneladas de alimentos, igual que China también ha enviado varios barcos llenos de alimentos para los mexicanos, ya que China quiere invertir 96 mil millones de dólares en nuestro país. Ojo con esto, China quiere tener una participación importante del corredor interoceánico y en la última cumbre de presidente, tanto Estados Unidos como Xi Jinping llamaron a Andrés Manuel López Obrador aparte y tuvieron reuniones separadas y ambos hablaron del mismo tema, pero México no quiere vender parte del corredor interoceánico, sino que le dará la oportunidad de poder construir complejos deportivos como restaurantes, hotelerías para poder suplir la demanda de la gente que va a trabajar en el trayecto de los contenedores que se van a transportar de un océano al otro, mientras que Estados Unidos quiere comprar un pedazo del corredor interoceánico directamente. Este proyecto no está en venta, ya que es un proyecto emblemático de la administración de López Obrador y lo único que se le podría permitir a Estados Unidos es invertir igual que China en los alrededores del proyecto. Según algunos economistas que ya consideran que México es potencia mundial, el ejército del país y la marina son los que van a proteger todos los intereses de los mexicanos, estos proyectos que le van a generar miles de millones de dólares anualmente, pero para ello tiene que haber una buena administración y se deben encerrar a todos los políticos corruptos que se roben el dinero. Los militares van a detener a los corruptos y el avance de los Estados Unidos, ya que cuando las finanzas estadounidenses comiencen a tener problemas y necesiten volver a conseguir riqueza, pueden mirar a México con ojos codiciosos, primeramente tratando de robarle los recursos naturales como el litio, que se está transformando en el nuevo oro blanco de México, con las minas de litios más grandes del mundo ya descubiertas, además de los grandes yacimientos de petróleo y de oro que están posicionando a México como uno de los mayores productores de estos rubros a nivel internacional. Estados Unidos, que no tiene litio y se ha quedado corto en el petróleo, y ahora que Argentina tiene problema energético y hay que suplirle esa demanda de energía, pues en Estados Unidos no hay un sobrante de carburante para poder venderlo y México es el único país que tiene un sobrante de petróleo crudo. Por eso hay que cuidar nuestros recursos naturales de una posible invasión estadounidense. Además, los corruptos mexicanos que podrían llegar al gobierno en el futuro podrían venderle estos proyectos al mejor postor. Pero si tenemos la Marina y el Ejército controlando el comercio con transparencia y para que el dinero se quede en nuestro país, y no hay nada en este momento que le impida a los mexicanos poder pagar el 100% de la deuda externa. El día 10 de enero tenemos que hacer nuestro próximo pago. ¿Y qué creen ustedes? Ya el gobierno tiene en sus manos congeladito el 13% de todo el dinero de la deuda externa que se debe. El mes pasado se pagó otro 13% y si seguimos a ese ritmo, en unos cuantos meses pagaremos el 100% de la deuda externa que posee nuestro país. Pero esta pregunta es importantísima. ¿Debería México aliarse con Rusia para así componer un ejército gigantesco y enorme donde México tenga que invertir una buena cantidad de dinero de su Producto Interno Bruto, que ha crecido cerca de un 90% en un solo año?
Imagínate lo que va a suceder en México cuando todos los recursos sean distribuidos de forma equitativa y no hayan ninguno de estos políticos del pasado que se robaban los recursos de México. Esto podría posicionar la economía del país como una de las 3 potencias mundiales, junto a China y a Estados Unidos, desplazando del tercero y cuarto lugar a Japón y Alemania. México tiene más de 130 millones de habitantes. Tenemos la población trabajadora, la mano de obra, tenemos los recursos y también tenemos el dinero. Lo que sí deberíamos seguir es bien gobernado para que nuestros recursos sean cuidados y bien invertidos. Por eso muchos economistas aconsejan que se deberían continuar las políticas monetarias de López Obrador, no tomar préstamo para incrementar la deuda externa, invertir en el país solamente lo que produce el país, pagar la deuda externa por completo y tener una administración que persiga a los ladrones, todo el que toque un solo peso de lo mexicano. Me gustaría saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con una alianza militar secreta entre Rusia y México? ¿Crees tú que es favorable para la economía del país y para que el ejército pueda modernizarse y esto pueda traer la compra de armamento sofisticado como ese submarino tan esperado, un futuro portaaviones, los aviones de combates y los helicópteros, y además poder conseguir a través de esta alianza militar un ejército fuerte y poderoso donde ningún país con ambiciones expansionistas como nuestros vecinos del norte pueda poner en riesgo la soberanía e independencia mexicana? Los militares detendrán a lo corrupto. ¿Crees tú que México debería seguir la línea que lleva hasta hoy para poder alcanzar las metas que tenemos para el 2024? Convertirnos en una superpotencia, inaugurar el corredor interoceánico, conseguir la libertad energética, ya que Pemex produce más petróleo y más gasolina que las que se consumen en México. Y esto va a traer consigo la libertad energética automática a mediados del 2024, una de las promesas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que estamos a un 97% de verla cumplida. Además de ello, ¿debe México aliarse con Rusia? ¿Cuáles serán los beneficios y las consecuencias? ¿Son más las cosas buenas que las cosas malas si aliamos nuestro ejército con el ejército ruso para así evitar en algún momento la invasión del ejército estadounidense si es que Donald Trump y la Casa Blanca dan la orden de invadir a México? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Pero antes de todo, no se olviden que si esta información le es de alto valor, dejarnos un like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este contenido con amigos, familiares y en sus redes sociales para que se enteren que México está cerca de realizar el pacto militar secreto más importante de la historia, donde podría fusionar su ejército con el ejército ruso. Para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y México está muy cerca de ser la nueva potencia mundial.